La mayoría de la gente piensa que la Tercera Guerra Mundial comienza con un gran botón rojo. Esperan ultimátums políticos, transmisiones de emergencia y tiempo para empacar una maleta. Pero así no es como operan las superpotencias modernas. El próximo conflicto global no comenzará con una declaración formal de guerra. Comienza con una falla. Un solo misil extraviado en el Mar Negro, una red eléctrica hackeada en Europa del Este, una señal de radar falsa en Moscú. Una vez que ocurre ese primer error, la toma de decisiones humanas se elimina de la ecuación. Los sistemas de seguridad militar clasificados toman el control, y en cuestión de minutos millones de vidas son borradas antes de que el público siquiera reciba una alerta en sus teléfonos. Durante la próxima hora, vamos a desglosar la línea de tiempo exacta de una guerra global moderna. Vamos a abrir el verdadero manual clasificado del ejército de los Estados Unidos para pelear una guerra en múltiples frentes. Pero, más importante aún, tendremos que mirar más allá de los ataques iniciales. Si las superpotencias más grandes del mundo se aniquilan por completo, ¿quién hereda realmente las cenizas? Soy Josh, y esto es The Infographics Show. El presidente Joe Biden ha advertido a Rusia que habría consecuencias claras y severas si Rusia llegara a usar armas químicas en Ucrania. Pero, ¿qué pasaría si esa delgada línea roja se cruzara? ¿Qué pasaría si Estados Unidos y Rusia entraran en guerra por Ucrania? 2 horas antes de la guerra, en algún lugar del oeste de Ucrania, una base ucraniana que alberga a varias docenas de instructores estadounidenses es atacada por misiles rusos. Aquí es donde Estados Unidos había estado entrenando a las fuerzas convencionales y especiales de Ucrania durante los últimos 8 años, y donde los instructores estadounidenses ahora trabajan mano a mano con sus homólogos ucranianos para preparar a 100.000 reservistas ucranianos para luchar en el este. El ataque es más simbólico que otra cosa. Rusia muestra su fuerza y advierte a Estados Unidos que se mantenga alejado de la guerra en Ucrania. Sin embargo, un misil, por pura suerte, impacta en los barracones estadounidenses. 15 soldados estadounidenses mueren por el ataque ruso, 1 hora y 45 minutos antes de que comience la guerra. Las bajas se confirman rápidamente y se comunican a Washington, D.C. a través de la red satelital avanzada de frecuencia extremadamente alta del ejército estadounidense. La constelación de 6 satélites se encuentra en órbita geoestacionaria y transmite datos a través de enlaces de comunicación resistentes a interferencias para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Países Bajos y Reino Unido. La noticia de las bajas llega al escritorio del presidente solo 2 minutos después de que ocurre el ataque. El presidente Biden convoca de inmediato a una sesión de emergencia del Congreso, 15 minutos antes de la guerra. La muerte de militares estadounidenses es inaceptable para el pueblo estadounidense. Rusia ha sido advertida de que cualquier ataque contra convoyes de suministro o personal estadounidense sería considerado un ataque contra Estados Unidos mismo. Con unos pocos votos en contra, el Congreso estadounidense aprueba una declaración formal de guerra contra Rusia con la intención declarada de neutralizar a las fuerzas rusas dentro de Ucrania y evitar que vuelvan a entrar al país. 5 minutos antes de la guerra, dirigiéndose al mundo y a la nación desde la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anuncia una declaración de guerra de los Estados Unidos de América contra la Federación Rusa. Deja en claro que los objetivos militares de esta guerra son neutralizar a las fuerzas rusas en Ucrania y liberar las regiones orientales ocupadas. Las fuerzas terrestres estadounidenses no entrarán en territorio ruso. Esto es un intento de limitar la escalada de hostilidades y prevenir una escalada inmediata hacia un conflicto nuclear. Mientras el presidente está dando su discurso, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya están en movimiento. Guerra. Primera hora. Desde las cubiertas de los barcos estadounidenses en los océanos del mundo, misiles SM-3 modificados para realizar ataques antisatélite son lanzados al cielo. Sus objetivos son satélites militares y civiles rusos que ayudan a proporcionar comunicaciones y navegación GPS a las unidades militares rusas. Los F-15 estadounidenses ayudan en el ataque, lanzando sus propios misiles antisatélite desde gran altitud. Los ataques son limitados y enfocados. Destruir un satélite en órbita causa una enorme nube de escombros que puede dañar o incluso destruir satélites aliados. Rusia, que también se ha estado preparando para la posibilidad de una guerra con Estados Unidos desde el inicio de la invasión en Ucrania, responde con sus propios ataques contra satélites estadounidenses. Sin embargo, las armas rusas son muy pocas. Solo 2 de los satélites estadounidenses de frecuencia extremadamente alta avanzada son neutralizados de esta manera. En comparación, el GPS ruso queda completamente inservible debido a ataques cinéticos y electrónicos contra la red espacial rusa. Buques estadounidenses y submarinos cargados de misiles de crucero en el Océano Pacífico y el Mar Báltico lanzan varias andanadas adicionales, esta vez apuntando a la infraestructura terrestre y naval rusa. A los pocos minutos de la declaración de guerra del presidente Biden, cientos de misiles estadounidenses se dirigen rápidamente hacia objetivos en San Petersburgo, Kaliningrado y las bases navales del Pacífico en Kamchatka, Magadán, Pavlovsk y Sovetskiy Gavans.
Un submarino estadounidense, que había entrado en secreto al Mar Negro semanas atrás, lanza sus propios ataques contra instalaciones navales rusas en Sebastopol y la Crimea ocupada. Las unidades de defensa aérea rusas detectan la andanada de misiles entrantes y comienzan a actuar. Las unidades S-400 y las más antiguas S-300 rastrean los misiles que se aproximan. Los misiles de crucero estadounidenses son subsónicos y presas fáciles para las defensas aéreas avanzadas, y Rusia presume de tener algunas de las mejores del mundo. Sin embargo, esta primera andanada es inmensa, y aunque docenas de misiles de crucero estadounidenses son destruidos, algunos logran atravesar la intensa barrera de defensas aéreas y alcanzan sus objetivos. Los radares de defensa aérea son objetivos principales para la Marina de los Estados Unidos, pero Rusia los ha protegido bien, sabiendo que Estados Unidos mantiene la ventaja en el aire. Solo unos pocos misiles estadounidenses dan en el blanco, abriendo brechas en la red de defensa aérea rusa de Kaliningrado, donde se han concentrado la mayoría de los ataques. En el teatro del Pacífico, más misiles estadounidenses logran alcanzar sus objetivos, dado que las defensas aéreas allí son más débiles. Como la guerra en Ucrania va mal para Rusia, unidades críticas de defensa aérea han sido retiradas del menos importante teatro del Pacífico para reforzar sus defensas en el este. La mayoría de los puertos rusos en el Pacífico quedan inutilizables. La Marina rusa tiene solo una fracción de las capacidades de la Marina de los Estados Unidos, y sus barcos se mantienen cerca de casa, donde pueden contar con la protección de defensas aéreas y terrestres. Sin embargo, algunos submarinos rusos están al acecho en el Atlántico y el Pacífico, y la caza de estos intrusos rusos ha comenzado. Al final de la primera hora de la guerra, las tropas estadounidenses en bases europeas están siendo llamadas de regreso de sus permisos para movilizarse. La OTAN convoca una asamblea apresurada, pero la mayoría de las naciones miembros no desean invocar el artículo 5. Después de todo, esto fue provocado por un ataque a una instalación ucraniana que casualmente tenía instructores estadounidenses. Solo Polonia acepta unirse al esfuerzo bélico estadounidense, principalmente por necesidad. Polonia limita tanto con Kaliningrado como con Bielorrusia, y de todas formas será puesta en la mira del ejército ruso, ya que es el único lugar desde donde Estados Unidos puede lanzar una ofensiva hacia Ucrania. Hora 3. Un bombardeo de misiles rusos se detecta aproximándose a gran velocidad por radares de defensa aérea de largo alcance, tanto aéreos como terrestres, en Polonia. Los objetivos son bases aéreas polacas, donde están estacionadas tropas y aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los misiles que vienen desde Kaliningrado son más difíciles de interceptar, ya que el tiempo de vuelo es más corto. La mitad logró evadir las defensas aéreas de Estados Unidos y Polonia en la región. Estados Unidos ha colocado baterías Patriot en Polonia desde el inicio de la guerra en Ucrania, pero estas han sido asignadas para proteger la instalación polaca de Aegis Ashore, que incluso ahora está cerca de completarse después de años de retrasos y desafíos en la construcción. Polonia es uno de los estados más importantes de la OTAN debido a su proximidad a Rusia y al enclave ruso en Kaliningrado. Esto significa que la poderosa instalación de Aegis Ashore será algún día la piedra angular de una de las redes de defensa aérea y antimisiles más sólidas del mundo. Pero ese día no es hoy, y la instalación aún no está operativa. Rusia bombardea el sitio de construcción con misiles de largo alcance, pero las defensas antimisiles logran contener la mayor parte del ataque. Algunos logran pasar, causando daños moderados que asegurarán que la instalación no se complete antes del final de la guerra. Las bases aéreas polacas también reciben un fuerte bombardeo, pero la ferocidad del ataque no es tan grande como se temía. Eso se debe a que Rusia ha agotado muchas de sus armas de precisión en la lucha contra Ucrania, y las sanciones paralizantes han hecho imposible el reabastecimiento. Rusia produce casi ninguno de los componentes electrónicos sofisticados que necesitan sus misiles avanzados, y lo que comenzó como un enorme arsenal de miles de misiles se ha reducido drásticamente. Cualesquiera que queden serán necesarios para contrarrestar a las fuerzas estadounidenses dentro de la propia Ucrania. Hora 8. Aviones de diferentes bases aéreas estadounidenses, tanto en casa como en el extranjero, despegan hacia el cielo. Se están trasladando a aeródromos europeos desde donde podrán apoyar la ofensiva contra las fuerzas rusas en tierra. La enorme flota estadounidense de 650 aviones cisterna, la más grande del mundo, vuela en órbitas alrededor del Océano Atlántico, permitiendo que los F-15 y F-16 de menor alcance hagan el traslado a Europa desde su país de origen. Hora 36. La movilización estadounidense está aumentando, y las tropas se están preparando para trasladar equipo y personal a los barcos de transporte para el viaje a través del Atlántico. La campaña de transporte aéreo más grande del mundo ya está en pleno apogeo, con aviones de carga estadounidenses trasladando tropas y vehículos pesados a Europa. Sin embargo, incluso la impresionante flota logística de Estados Unidos simplemente no es suficiente para mover cantidades lo suficientemente grandes de equipo para una ofensiva. Por ahora, Ucrania está sola, y Rusia está destinando toda la mano de obra disponible al conflicto antes de que lleguen los estadounidenses.
Hora 40. Rusia no desea antagonizar a otros miembros de la OTAN, por lo que las incursiones esperadas en los países bálticos nunca se materializaron. Tampoco hubo ataques de largo alcance contra las bases más importantes de Estados Unidos en Alemania. En cambio, Rusia se apresura a organizar una ofensiva masiva en el este de Ucrania. Su estrategia es simple. Si logra superar las defensas ucranianas, entonces puede negarle a Estados Unidos el mismo país del que intenta expulsar a Rusia. Pero los defensores ucranianos son tan resistentes como siempre, incluso cuando Rusia moviliza sus grupos tácticos de batallón de reserva para la batalla. Esto pondrá a decenas de miles de tropas adicionales en el este de Ucrania en los próximos días, abrumando a los defensores. Mientras tanto, dentro de Rusia se instituye un reclutamiento de... Si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. Hora 42. Preparados apresuradamente para sus misiones, los bombarderos estadounidenses B-2 han estado volando desde sus bases en el territorio continental de Estados Unidos durante las últimas 17 horas. Ahora, los aviones furtivos han penetrado profundamente en las zonas de defensa aérea rusas y han liberado su carga sobre los centros de radar y comunicación rusos dentro de Kaliningrado. El objetivo es inutilizar la capacidad del enclave militar para defenderse de un ataque aéreo y así inmovilizar a grandes contingentes de fuerzas rusas, impidiéndoles lanzar una ofensiva hacia Polonia. Se pierden 2 B-2 en el ataque, pero el daño a las comunicaciones rusas y a la infraestructura de defensa aérea es significativo y amplía considerablemente las brechas en la cobertura de defensa aérea. La Marina de los Estados Unidos aprovecha estas brechas lanzando ataques adicionales con misiles, complementados por aviones de ataque desde portaaviones en el Mediterráneo y fuerzas de respuesta inmediata estacionadas en toda Europa. La misión de supresión de defensas aéreas enemigas, o SEAD, de Estados Unidos, está eliminando lenta pero constantemente las defensas aéreas rusas dentro del enclave militar. Los cazas rusos por sí solos no pueden igualar a los aviones estadounidenses con sensores, electrónica y armas superiores. Pero al trabajar en conjunto con defensas aéreas muy robustas, se convierten en una amenaza seria. Docenas de aeronaves son destruidas en ambos bandos del conflicto, mientras Rusia intenta mantener sus defensas aéreas activas y negar el control del espacio aéreo a Estados Unidos y Polonia. Hora 60. Un submarino de ataque ruso asesta un golpe devastador a un destructor estadounidense que opera dentro del mar Báltico. Este es uno de los submarinos más modernos de Rusia, y aunque no es tan capaz como sus contrapartes estadounidenses, sigue siendo una amenaza significativa para la Marina de los Estados Unidos en las turbulentas aguas del mar Báltico. El submarino es perseguido implacablemente por buques de superficie que trabajan en conjunto con aeronaves antisubmarinas, pero logra escabullirse usando una fuerte tormenta como cobertura. Cientos de marineros estadounidenses mueren en el ataque y un barco valorado en miles de millones de dólares se hunde bajo las olas. La flota de superficie rusa aún no se ha mostrado en combate, permaneciendo cerca de la costa, donde es demasiado peligroso para las fuerzas estadounidenses atacarlos. Día 4. Una oleada de ciberataques sacude tanto a Rusia como a Estados Unidos, con ambos bandos desatando toda la fuerza de sus capacidades de guerra cibernética uno contra el otro. El daño a la infraestructura civil en ambos bandos es intenso, pero Estados Unidos demuestra ser más resistente, y en 48 horas, los mercados estadounidenses vuelven a operar con normalidad.
Día 6. La guerra por Kaliningrado ha reducido las defensas aéreas locales de Rusia a pequeñas burbujas de protección, pero a costa de muchas aeronaves estadounidenses. Sin embargo, el enclave ahora está siendo implacablemente bombardeado desde el aire, mientras los B-52 estadounidenses lanzan salidas devastadoras desde sus bases en Estados Unidos. Se están estableciendo centros de suministro y logística dentro de Europa para permitir que los aviones grandes estén más cerca de la acción y así puedan realizar más salidas. Pero por ahora, los aviones deben hacer un viaje de ida y vuelta de día y medio para atacar sus objetivos y regresar a casa, lo que ralentiza el ritmo de la ofensiva. Sin embargo, la enorme cantidad de poder de fuego que cada avión aporta a la batalla es devastadora para las fuerzas rusas. Con las defensas aéreas terrestres severamente diezmadas por los ataques aéreos y de misiles, los cazas estadounidenses y polacos ahora pueden volar misiones de superioridad aérea sobre Kaliningrado, desafiando a los MiG rusos a despegar y enfrentarlos. Como se ha demostrado en Ucrania, la Fuerza Aérea rusa no es tan capaz como se creía antes, aunque sigue siendo muy numerosa. Estados Unidos tiene muchas veces más aviones, pero por ahora no están en Europa, lo que deja a ambos bandos en paridad numérica. Sin embargo, las fuerzas de Estados Unidos y Polonia tienen la ventaja de contar con sensores superiores, mientras que Rusia tiene la ventaja en maniobrabilidad y relación empuje-peso, lo que hace que sus aviones sean letales en combates aéreos cercanos. Desafortunadamente para Rusia, la era de los combates aéreos cercanos ya pasó, y la mayoría de los enfrentamientos se llevan a cabo fuera del alcance visual. Decenas de aeronaves son derribadas en la batalla aérea más feroz desde la Segunda Guerra Mundial, con la mayoría de las pérdidas del lado ruso. Al final de la primera semana de combates, Kaliningrado está bajo una amenaza seria desde el aire. Pero Estados Unidos ha gastado grandes cantidades de municiones en los ataques y debe pausar las operaciones aéreas para dar tiempo a rearmarse y reacondicionarse. Por unos días, todo está inquietantemente silencioso sobre los cielos que recientemente rugían con el sonido de cazas a reacción en combate. Semana 2. Al inicio de la segunda semana de combates, las fuerzas estadounidenses han comenzado a concentrarse en Europa en gran número. Aún tomará tiempo para que se preparen para la batalla, e incluso la vasta flota logística de Estados Unidos tardará meses en transportar el poder de fuego estadounidense a Europa. Sin embargo, fuerzas más pequeñas y móviles ya han comenzado el viaje a Ucrania, y se está reuniendo un gran número de helicópteros de ataque para repeler el asalto terrestre ruso en la región de Donbass. Simplemente están esperando el reacondicionamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que pueda proporcionar la cobertura aérea necesaria. Nuevos grupos tácticos de batallón rusos han entrado en Ucrania después de ser preparados apresuradamente para el combate. Sin embargo, las preparaciones apresuradas han causado estragos en las cadenas de suministro rusas, que ya estaban teniendo dificultades incluso antes de la ampliación de la guerra. Ahora los vehículos y el personal rusos se encuentran atascados en enormes convoyes, lo que recuerda al fallido avance de Rusia hacia Kiev. Las aeronaves estadounidenses aprovechan la oportunidad que se les presenta, pero solo el F-35 puede penetrar cielos peligrosos que aún no están asegurados por operaciones adecuadas de supresión de defensas aéreas. Obligados a llevar armas internamente, los F-35 están muy limitados en poder de fuego y los ataques hacen poco daño real a las enormes formaciones de tropas enemigas. Sin embargo, son un enorme impulso moral para los defensores ucranianos asediados, quienes han estado soñando con el día en que el poder aéreo estadounidense vendría en su ayuda. Al concluir la segunda semana de combates, la ofensiva rusa en el este vuelve a estancarse. Esta vez, sin embargo, debido a la grave falta de logística de Rusia, los defensores ucranianos aprovechan la oportunidad para retirarse y crear un poco de espacio, reabasteciéndose y redistribuyéndose a nuevas posiciones defensivas. Rusia intenta usar su poder aéreo para golpear las líneas del frente ucranianas, pero muy pronto descubre que esto es un error. Merodeando sobre los cielos de Ucrania, hay varios F-22 Raptor estadounidenses desplegados bajo el programa Rapid Raptor. El principal caza de superioridad aérea del mundo fue uno de los primeros aviones estadounidenses en llegar a la zona. Mientras que Rusia puede amenazar el espacio aéreo ucraniano con defensas aéreas ubicadas en su propio territorio, los Raptors están demasiado lejos de estas defensas para ser detectados. Las aeronaves rusas sufren pérdidas significativas antes de que la ofensiva aérea sea terminada abruptamente. Semana 4. El primer equipo de combate de la Brigada Blindada estadounidense ha cruzado la frontera hacia Ucrania. Un segundo le sigue rápidamente. Una ofensiva esperada por parte de Estados Unidos y Polonia hacia Kaliningrado nunca se materializa, ya que Estados Unidos no desea provocar a Rusia a usar armas nucleares invadiendo físicamente su territorio. En cambio, las tropas rusas dentro del enclave militar son sometidas por campañas aéreas continuas en su contra. Estados Unidos no ha logrado la supremacía aérea, pero sí el dominio aéreo en la región. Por primera vez en la historia, blindados rusos y estadounidenses se enfrentan en combate. Ambos bandos se han preparado para este conflicto durante décadas, pero después del fin de la Guerra Fría, la corrupción y una economía débil han debilitado las capacidades que alguna vez fueron formidables de Rusia.
El primer asalto ocurre en plena noche. Las fuerzas estadounidenses, hasta el nivel del soldado individual, están equipadas con dispositivos de visión nocturna. Las fuerzas rusas, por otro lado, solo cuentan con visión nocturna y térmica en sus vehículos pesados, y solo algunos dispositivos de visión nocturna entre su infantería. Estados Unidos domina la noche, y la ferocidad de la ofensiva sacude a las fuerzas rusas hasta lo más profundo. Los grupos tácticos de batallón rusos son bestias enormes, con una estructura de mando muy rígida y vertical. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses disfrutan de un gran grado de autonomía y se les anima a tomar la iniciativa. Aunque el grupo táctico de batallón ruso es superior en número, Estados Unidos ataca usando fuerzas más pequeñas y mucho más maniobrables. La confusión de pelear en la oscuridad con pocas capacidades de visión nocturna solo empeora la situación para los defensores rusos. Los T-90, T-80 y T-72 rusos han tenido dificultades contra los tanques ucranianos, contra los modernos M1A2C Abrams, equipados con los paquetes de actualización más recientes, luchando en plena noche, quedan diezmados. Guiados a sus objetivos por sensores superiores y computadoras de control de tiro, los proyectiles de plata de los Abrams atraviesan el grueso blindaje ruso, quemando los bordes y creando un penetrador que se autoafila, lo que lleva a un evento sumamente impactante para la tripulación rusa. Los tanques rusos responden con misiles antitanque disparados por cañón, pero Estados Unidos ha enviado la punta de lanza a este primer combate. Aunque no todos los Abrams estadounidenses están equipados con el sistema de contramedidas Trophy, los tanques que lideran la carga contra las líneas rusas sí lo tienen, y las contramedidas desarrolladas en Israel demuestran ser una defensa eficaz contra los pocos tanques rusos que sobreviven al contacto inicial. El problema para los blindados rusos es que los tanques estadounidenses los están enfrentando desde distancias mayores de las que ellos son capaces, gracias a las computadoras de tiro y visores superiores con los que están equipados los Abrams. Mientras que en Ucrania, Rusia no ha logrado usar su infantería para proteger a sus fuerzas blindadas contra equipos antitanque, Estados Unidos no comete ese error, y la ofensiva va acompañada de fuerzas de infantería mecanizada que rápidamente enfrentan y neutralizan focos de resistencia que quedan tras el abrumador asalto blindado. Una vez más, la capacidad de las fuerzas estadounidenses para ver en la oscuridad les da una ventaja insuperable sobre oponentes mucho menos sofisticados tecnológicamente. Las aeronaves de apoyo aéreo cercano trabajan en conjunto con el asalto terrestre para bombardear las posiciones rusas. Los famosos A-10 Warhogs desatan el infierno con sus enormes cañones KU-8 Avenger de 30 milímetros, mientras que los F-15 y F-35 brindan cobertura aérea contra una posible incursión de MiGs rusos. Las municiones de ataque a distancia han devastado muchas de las defensas aéreas de largo alcance de Rusia, ubicadas en el teatro de operaciones, y las operaciones SEAD han reducido considerablemente muchas de las defensas aéreas justo al otro lado de la frontera rusa que podrían amenazar a las aeronaves aliadas dentro de Ucrania. La campaña ha tenido un costo elevado para la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, pero los beneficios valen la pena, ya que las aeronaves estadounidenses de apoyo aéreo cercano golpean sin piedad las posiciones rusas. Las defensas aéreas de corto alcance son mucho más difíciles de localizar y destruir, y varios helicópteros Apache estadounidenses caen víctimas de estas y de armas antiaéreas portátiles lanzadas desde el hombro. Sin embargo, los resistentes A-10 resultan mucho más difíciles de derribar, ya que fueron construidos precisamente para sobrevivir a este tipo de combate a gran escala durante la Guerra Fría. Sin embargo, en general, las defensas aéreas rusas solo lograron causar pérdidas menores a la flota aérea estadounidense antes de ser destruidas ellas mismas. Mientras que Rusia ha fallado completamente en llevar a cabo operaciones de armas combinadas, Estados Unidos le da a las fuerzas rusas mal financiadas y mal entrenadas una verdadera lección magistral en la guerra moderna de armas combinadas. Semana 5. Equipos adicionales de combate de brigada blindada estadounidense se trasladan a Ucrania. Las fuerzas estadounidenses relevan a las fuerzas ucranianas a lo largo del frente con Rusia, dando a los defensores exhaustos la oportunidad de descansar y recuperarse. El avance principal de las fuerzas estadounidenses es hacia Jersón, con las fuerzas estadounidenses actualmente involucradas en combates urbanos contra las fuerzas rusas para la liberación de la ciudad. La infantería estadounidense está muy bien versada en el combate urbano gracias a 2 décadas de lucha en Irak y Afganistán. Pero el terreno favorece a los defensores. Las bajas estadounidenses son significativas, pero con superioridad aérea y mejor entrenamiento, las fuerzas estadounidenses están expulsando a los rusos de Jersón. La población civil local que permanece en la ciudad sitiada recibe a los estadounidenses como libertadores y los ayuda en la lucha contra las fuerzas rusas, lo que solo complica las cosas para los rusos. Fuera de Jersón,
las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizan incursiones nocturnas diarias contra las redes logísticas rusas, paralizando las operaciones de reabastecimiento hacia Jersón. La ventaja que disfrutan las tropas estadounidenses durante la noche les da una ventaja significativa sobre los rusos, al igual que el hecho de que los civiles locales brindan todo su apoyo a los estadounidenses. A lo largo de la frontera polaca con Kaliningrado, los enfrentamientos son comunes, pero no hay combates a gran escala. Las fuerzas polacas han creado un enorme frente defensivo para evitar que los rusos se adentren en Polonia. Pero ahora, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Polonia han destruido por completo las redes de defensa aérea de Rusia en el enclave militar. Cualquier fuerza rusa que amenace a Polonia es atacada de inmediato. Las pérdidas han sido considerables para las fuerzas aéreas de ambas naciones, pero las pérdidas rusas han sido mayores. No solo los aviones polacos y estadounidenses son mucho más modernos, sino que el legado de corrupción interna y mal mantenimiento de Rusia la persigue mientras intenta defenderse de los constantes ataques aéreos. Las tasas de salidas de los aviones rusos caen casi de inmediato y nunca se recuperan lo suficiente como para crear una defensa viables. Para empeorar las cosas, la escasez de componentes electrónicos críticos también ha paralizado las defensas aéreas rusas. Ya durante las hostilidades con Ucrania, el ejército ruso se estaba quedando sin misiles de defensa aérea, pero ahora todas sus reservas para usarlas en caso de guerra con la OTAN están casi agotadas, y no hay reposición nacional disponible. En 1 o 2 semanas más, los rusos se verán reducidos a usar cañones antiaéreos de la era de la Guerra Fría, los cuales son completamente ineficaces contra objetivos a gran altitud, aunque todavía representan una amenaza para aeronaves que vuelan bajo. Al final del primer mes de combates, el ejército ruso está en una situación desesperada. Ya está agotado por 2 meses de lucha en Ucrania. La mayor parte del poder de combate terrestre de Estados Unidos aún no está en el teatro de operaciones, pero ya va en camino. Y los elementos que ya están operando dentro de Ucrania están ejerciendo una presión increíble sobre las tropas rusas desmoralizadas y agotadas. Las bajas estadounidenses son pocas, las bajas rusas son elevadas y muchas de sus conquistas en Ucrania están siendo revertidas. Estados Unidos aún no ha iniciado una gran campaña contra las fuerzas rusas, esperando hasta que la mayor parte de sus unidades de combate estén dentro del país antes de lanzar un ataque masivo a lo largo del frente de 800 millas en el este de la nación. Por ahora, los estadounidenses están reforzando a los agotados defensores de Ucrania y relevándolos para que puedan reorganizarse y reabastecerse, algo muy necesario. Solo en Jersón, los estadounidenses han lanzado una verdadera ofensiva con el objetivo de abrir un corredor hacia Crimea. Sexta semana. Las fuerzas ucranianas y sus aliados estadounidenses ponen fin a la ocupación rusa de Jersón. La ciudad es el único lugar donde las fuerzas estadounidenses han sufrido bajas significativas. A lo largo de las extensas llanuras abiertas del este de Ucrania, las fuerzas estadounidenses se han mantenido en posiciones defensivas, rechazando los intentos iniciales de los rusos de hacerlos retroceder. Ahora el frente se estabiliza en un estancamiento estratégico, mientras Estados Unidos espera la llegada de la mayor parte de su poder de fuego. Sin embargo, en el aire, la guerra continúa. Las fuerzas estadounidenses trabajan día y noche para desgastar las defensas aéreas rusas. El uso de drones, municiones de ataque a distancia y F-35 ayuda a reducir lo que de otro modo serían bajas muy altas, al igual que el hecho de que Rusia se está quedando rápidamente sin misiles de defensa aérea. Turquía permite el paso de barcos de la Marina de los Estados Unidos al Mar Negro, lo que lleva a una breve pero intensa confrontación entre las armadas rusa y estadounidense. Los rusos lograron hundir 2 destructores estadounidenses a cambio de casi toda su flota del Mar Negro, la cual se ve obligada a permanecer en el puerto o a operar bajo la amenaza de ser hundida. Esos barcos pronto son destruidos en sus amarres por aviones furtivos estadounidenses. Los infantes de marina de los Estados Unidos llegan a Odessa para preparar un asalto anfibio en Crimea. Semana 9. En uno de los esfuerzos de movilización más rápidos de la historia, Estados Unidos ha enviado enormes cantidades de poder de combate a Ucrania en el transcurso de 2 meses. La batalla por Ucrania está lista para comenzar en serio. Semana 10. Las fuerzas rusas han tenido sus líneas de suministro interrumpidas continuamente por operaciones aéreas y de fuerzas especiales de Estados Unidos. La munición escasea en todo el frente, al igual que la comida, la medicina y la moral. Rusia ha entrado en esta guerra con una flota logística insuficientemente grande, y ahora, después de la destrucción de cientos de sus camiones, sus redes logísticas están cerca del colapso total. Las fuerzas rusas se han visto obligadas a retroceder decenas de millas a lo largo del frente, pero no debido a la acción militar, sino porque es necesario acortar las líneas de suministro para mantener a las unidades abastecidas con una flota de transporte reducida. 20.000 soldados rusos adicionales han ingresado al país. La gran mayoría de ellos son reclutas. Estos soldados están mal equipados y sufren de una moral extremadamente baja. El frente ha estado tranquilo durante 2 semanas, pero todo eso está a punto de cambiar.
En un feroz ataque nocturno, las fuerzas estadounidenses avanzan a lo largo del amplio frente en el este de Ucrania. El uso de operaciones nocturnas siembra el desconcierto entre los rusos, ya que todavía carecen de capacidades de combate nocturno en una escala significativa. Solo en las ciudades la ofensiva se ralentiza, ya que la lucha se convierte en un avance lento cuadra por cuadra que favorece a los ocupantes rusos. Un avance hacia Crimea divide a las fuerzas rusas en dos, mientras que, simultáneamente, los infantes de marina estadounidenses y ucranianos lanzan un asalto anfibio en las afueras de Sebastopol. La operación resulta costosa. La resistencia rusa es más fuerte aquí, después de 8 años de ocupar Crimea. Sin embargo, el rápido avance de los blindados estadounidenses en Crimea aísla Sebastopol del resto de Rusia. En lugar de intentar tomar la ciudad por la fuerza, las fuerzas estadounidenses y ucranianas la rodean y la aíslan de cualquier reabastecimiento, permitiendo que los civiles huyan a través de corredores humanitarios mientras mantienen a las fuerzas rusas inmovilizadas. Al quedar aislados de cualquier suministro externo, eventualmente morirán de hambre o se verán obligados a rendirse. Con las fuerzas estadounidenses dentro de Mariupol para el final de la semana y 100.000 soldados ucranianos entrenados y equipados en los últimos 2 meses, Rusia se enfrenta a una elección: admitir la derrota en Ucrania y retirarse a sus propias fronteras, continuar con una defensa sin sentido de los territorios ocupados, que está condenada al fracaso a un gran costo para sus propias tropas, o ampliar el conflicto mediante el uso de armas nucleares. En lo que se ha convertido en una tormenta del desierto moderna, las fuerzas estadounidenses y sus aliados polacos, trabajando en conjunto con los defensores de Ucrania, han revertido la mayoría de los avances de Rusia en cuestión de semanas. Los factores decisivos son la moral superior, el entrenamiento, el equipo y el hecho de que Rusia no ha podido reabastecer adecuadamente a sus fuerzas durante semanas. Pero la victoria no ha llegado sin un costo para Estados Unidos y Polonia. Hay miles de muertos y heridos y la pérdida de aeronaves es significativa. Las reservas de defensas aéreas y misiles de ataque terrestre también se han visto muy mermadas. Reponerlas tomará años y dejará a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vulnerables ante cualquier agresión repentina de China en el Pacífico. Una de las mayores debilidades modernas de Estados Unidos es la falta de una capacidad robusta de movilización industrial, lo que lo obliga a reponer las pérdidas de misiles y equipo a través de un flujo lento y constante que tomará la mayor parte de una década. Rusia está en pie de guerra, y si tiene éxito en Ucrania, es poco probable que se detenga ahí. Lituania, con el apoyo de la Unión Europea, ha cortado el flujo de material militar y económico hacia el enclave ruso de Kaliningrado, lo que ha provocado una amenaza de invasión por parte de Rusia como represalia. En otra parte del mundo, China muestra su fuerza mientras amenaza a Estados Unidos y su continuo apoyo a Taiwán. Los temores de una tercera guerra mundial crecen cada día, y Estados Unidos los está tomando muy en serio. Antes de hablar sobre cómo Estados Unidos se está preparando para la tercera guerra mundial, primero necesitamos saber qué están haciendo sus posibles enemigos. China lleva mucho tiempo preparándose para una confrontación con Estados Unidos, ya que busca convertirse en la superpotencia dominante del mundo. Actualmente, China no cumple con los requisitos para ser una superpotencia global, requisitos que solo Estados Unidos cumple en este momento, pero con su vertiginoso crecimiento económico y militar, podría faltar menos de una década para que el Partido Comunista Chino pueda proyectar su poder en todo el mundo. Los preparativos de China para un enfrentamiento con Occidente incluyen desplazar a Estados Unidos como la potencia económica más importante del mundo. También cuenta con salvaguardas para sus propios intereses económicos ante una posible guerra económica contra Estados Unidos. Y para lograr este objetivo, en 2013 lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este plan enormemente ambicioso incluía la construcción de nuevas rutas comerciales terrestres y marítimas en todo el mundo para conectar económicamente a China con naciones desde Europa hasta África. Para lograr esto, la nación no solo ha invertido en su propia infraestructura, sino también en la construcción de infraestructura comercial en otros países. Sin embargo, la asociación de China con los países anfitriones suele ser extremadamente depredadora. Ofrecen préstamos económicos para construir proyectos enormes que prometen prosperidad económica, como puertos marítimos y patios ferroviarios. Sin embargo, los términos de esos préstamos suelen dictar que las empresas chinas deben ser contratadas para encargarse de la construcción, dejando pocos empleos para los locales. Las tasas de interés de estas trampas de deuda suelen ser tan altas que una nación pobre del tercer mundo está prácticamente condenada a caer en impago. Incluidas en las penalizaciones por incumplimiento, hay cláusulas como que China tenga derechos exclusivos sobre la infraestructura que construye por plazos de hasta un siglo. En efecto, es una versión moderna del colonialismo blando. El plan de China es tener una gran influencia en el comercio de bienes en toda Asia, Medio Oriente y África, colocándola en una posición muy fuerte para dictar la geopolítica en su esfera de influencia cada vez mayor. La siguiente preparación de China para una guerra con Estados Unidos incluye asegurar sus rutas comerciales vulnerables a través del mar de China Meridional y los valiosos depósitos de petróleo y gas natural en la región.
así como los ricos caladeros de pesca que aún quedan. Este esfuerzo comenzó con la construcción de islas artificiales en 2013, lo cual continuó sin oposición, a pesar de un fallo internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determinó que la construcción de esas islas en zonas económicas exclusivas reclamadas a su alrededor era ilegal. La presión extranjera tampoco logró detener a China de apropiarse de las reclamaciones sobre reservas de petróleo de vecinos como Vietnam, ni de usar su guardia costera para intimidar y acosar a las flotas mercantes y pesqueras de otras naciones, expulsándolas de sus propias aguas territoriales. Estas islas ahora se han convertido en instalaciones militares fuertemente fortificadas que incluyen defensas modernas contra misiles, pistas lo suficientemente largas para aviones de ataque de largo alcance y una red cada vez mayor de activos de vigilancia. Todo esto está orientado a un solo propósito: detectar, rastrear y destruir a la Marina de los Estados Unidos. Otras preparaciones han incluido la incorporación de docenas de nuevos barcos a la Armada del Ejército Popular de Liberación, que ahora es oficialmente la más grande del mundo. Recientemente, el segundo portaaviones de China entró en servicio y en unos años estará listo para el combate, aumentando enormemente el alcance del Partido Comunista Chino en todos los dominios importantes del mar y el aire. Con el aumento de la beligerancia de Rusia en Europa, existe una seria preocupación de que ambas naciones puedan asociarse en un intento de darle la vuelta al actual orden mundial liderado por Estados Unidos. A pesar de las crecientes capacidades de China, todavía no tiene el poder para derrotar a Estados Unidos en un enfrentamiento 1 a 1. Y podría esperar dividir la atención estadounidense asociándose con Rusia, obligando así a Estados Unidos a elegir entre luchar contra China en el Pacífico o contra Rusia en Europa. Durante décadas, Estados Unidos mantuvo una política de contar con unas fuerzas armadas lo suficientemente poderosas como para pelear y ganar dos guerras simultáneas contra adversarios de capacidad similar. Sin embargo, con el rápido ascenso de China, esto se ha vuelto oficialmente imposible sin llevar a la bancarrota a Estados Unidos, por lo que Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar que quizá solo pueda derrotar a un adversario de capacidad similar a la vez. La pregunta es, ¿cómo se está preparando Estados Unidos para hacer eso, dada la creciente probabilidad de que China y Rusia inicien una tercera guerra mundial? Primero, la situación en el Pacífico podría parecer grave debido a la superioridad numérica de la Marina china. Pero la verdadera medida del poder naval no es el número de embarcaciones, sino la cantidad de misiles de combate disponibles. Estos son el número de misiles que ambas marinas pueden utilizar una contra la otra. Estados Unidos mantiene alrededor de 10.000 misiles frente a los aproximadamente 2.000 de la Armada del Ejército Popular de Liberación, aunque esos números han cambiado y seguirán cambiando a medida que China despliega embarcaciones más grandes y ambas marinas modifican su composición. Se estima que para 2030 China podría haber cerrado la brecha en misiles de fuerza de combate hasta alcanzar 2/3 de las capacidades de Estados Unidos. La primera línea de defensa de Estados Unidos contra China es el lugar que probablemente sería el punto cero de la Tercera Guerra Mundial: Taiwán. La pequeña isla democrática se separó del continente después de que los nacionalistas fueran expulsados por los comunistas tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la antigua dictadura se ha convertido en una democracia vibrante que se ha negado a reunificarse y ponerse bajo el control del Partido Comunista Chino. Asegurar Taiwán no solo es importante para el cada vez más intenso enfrentamiento global entre el autoritarismo y la democracia, sino también por razones políticas y económicas muy importantes. En primer lugar, Taiwán produce alrededor del 50% de los semiconductores del mundo, después de que las empresas estadounidenses dejaran de producir en su propio país debido a los altos costos. Los semiconductores son importantes para cada aparato en tu vida. La economía global, literalmente, depende de ellos, y se han vuelto tan valiosos como una mercancía, al igual que el gas y el petróleo. China produce entre el 25 y el 30% del suministro mundial de semiconductores. Así que si China llegara a tomar Taiwán, ahora controlaría 3/4 partes del suministro mundial de semiconductores. Esto le permitiría a China cerrar efectivamente la economía de cualquier nación que no esté de acuerdo con ella, simplemente prohibiéndole la venta de semiconductores, dándole a China un poder increíble para controlar aún más los asuntos globales y reduciendo la capacidad de Occidente para oponerse a su autoritarismo. Taiwán también es políticamente importante, ya que forma parte de lo que se conoce como la primera cadena de islas. Esta es una cadena de islas que se extiende desde Japón hasta Filipinas y actúa como una barrera física muy real para la expansión de la influencia china en el Pacífico. Si China llegara a tomar Taiwán, no solo rompería esta estrategia de contención cuidadosamente orquestada, sino que también le permitiría a China neutralizar efectivamente la capacidad de Japón para resistirse. Con aviones y barcos estacionados cerca de Taiwán, China podría atacar las líneas de comunicación y rutas comerciales de Japón que cruzan el Pacífico y cercar a la nación, obligándola a la sumisión bajo la amenaza de una asfixia económica. Si China toma Taiwán, los compromisos de Estados Unidos para defender a Filipinas y Japón serían mucho más difíciles, si no es que imposibles. Para defender Taiwán, Estados Unidos ha firmado varios acuerdos,
vendiendo a la nación sistemas de armas avanzados que van desde aviones de combate hasta defensas aéreas y antimisiles. Los asesores militares estadounidenses han trabajado estrechamente con sus homólogos taiwaneses durante años para preparar a la nación ante una invasión. A pesar de las amenazas de China, el flujo de armas estadounidenses hacia Taiwán continúa sin cesar. Y recientemente, el presidente estadounidense Joe Biden expresó públicamente por primera vez una verdad no reconocida en la política estadounidense. Estados Unidos acudirá en defensa de Taiwán en caso de una invasión. Esto enfureció enormemente a China, y el equipo de prensa de la Casa Blanca se apresuró a retractarse de la declaración. Pero lo que parecía un error político probablemente fue otra jugada intrigante destinada a reforzar la estrategia estadounidense de mantener a China en duda sobre cómo podría reaccionar Estados Unidos ante una invasión. Si China no puede predecir con precisión lo que hará Estados Unidos en caso de invadir Taiwán, esto genera confusión y dudas entre los líderes chinos. ¿Debería China preparar su economía para una oleada de sanciones globales como las que recibió Rusia después de su invasión a Ucrania? ¿O debería China esperar que los F-18 estadounidenses dominen los cielos sobre Taiwán y hundan su flota de invasión? La ambigüedad estratégica es una herramienta poderosa y el teatro político es un excelente método para crearla. Pero Estados Unidos no planea librar una guerra contra China solo. Con este fin, ha ayudado a aumentar las capacidades de aliados como Japón y, sobre todo, Australia, que recientemente firmó un pacto de cooperación militar con Estados Unidos y el Reino Unido. El pacto no solo proporcionará cooperación en materia de seguridad entre los países, sino que también ayudará a armar a Australia con una flota de submarinos de ataque nuclear. Esto es motivo de gran preocupación para los chinos, quienes recientemente intentaron atraer a Australia para alejarla de su relación con Estados Unidos, una táctica que finalmente fracasó. En 10 años, China podría no solo tener que enfrentarse a los submarinos estadounidenses y británicos, sino también a los submarinos australianos, lo que pondría a la Armada del Ejército Popular de Liberación y a sus rutas comerciales marítimas, que son sumamente importantes, en un riesgo aún mayor. China importa la mayor parte de su petróleo y gas a través de sus rutas comerciales marítimas, y esto es exactamente lo que Estados Unidos se está preparando para atacar en caso de guerra, con el fin de asfixiar la economía china. Recientemente, se reanudaron las reuniones de seguridad entre Japón, India, Estados Unidos y Australia, después de una pausa durante el mandato del presidente Trump. El Quad, como se le conoce informalmente, tiene como objetivo abordar problemas globales como el calentamiento global, la ciberseguridad y garantizar un entorno comercial libre y abierto en el Pacífico. Esto es una implicación velada de las discusiones del Quad sobre cómo manejar mejor la expansión de China en el Pacífico Sur. Actualmente, el Quad no tiene ningún compromiso militar entre sus miembros, pero eso podría cambiar en el futuro, ya que el presidente Joe Biden ha hecho del Pacífico Sur y el enfrentamiento con China un tema de gran preocupación para Estados Unidos. India es la única nación en el Quad que no tiene un acuerdo de seguridad formal con Estados Unidos y, históricamente, se ha negado a firmar cualquier asociación de seguridad con cualquier nación. Sin embargo, eso podría cambiar pronto a medida que aumentan las tensiones entre la India y China, y se hace evidente que la India no puede ganar una guerra contra las superiores fuerzas armadas chinas por sí sola. Incorporar a la India a la red de alianzas de seguridad en el Pacífico Sur efectivamente rodearía a China por todos lados, y más importante aún, pondría a los barcos y aviones aliados directamente en las rutas comerciales de China a través del Océano Índico. Pero Estados Unidos también está tomando medidas muy concretas para enfrentar a China. La guerra con China se libraría en el mar y en los cielos, con muy poca acción entre el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Estados Unidos. Esta será una guerra de barcos y aviones, no de tanques y artillería, y Estados Unidos se está preparando en consecuencia. En un intento por prepararse para una confrontación con China en los cielos, Estados Unidos ha acelerado la adquisición de F-35 y ha hecho que poner escuadrones del caza de quinta generación en estado operativo sea una de sus principales prioridades. Sin embargo, tanto la Marina como la Fuerza Aérea han expresado reservas sobre la preparación actual del F-35, lo que ha llevado a ambas ramas a complementar los pedidos de F-35 con pedidos de aviones mejorados de generaciones anteriores, como el F-Queen's Eagle para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el F-18 Super Hornet para la Marina de Estados Unidos. Para contrarrestar la amenaza de los misiles chinos, incluido su vasto arsenal de misiles balísticos capaces de atacar barcos estadounidenses en alta mar, la Marina también ha comenzado a aumentar el número de buques equipados con el sistema Aegis en su flota. A partir de 2015, la Marina también comenzó a trabajar en revertir la estrategia de dominio marítimo basado en portaaviones que ha utilizado desde el final de la Guerra Fría. Con la caída de la Unión Soviética, la Marina de los Estados Unidos disfrutó de una superioridad inigualable y total libertad de acción en cualquier parte del mundo, por lo que las flotas de superficie se reasignaron simplemente a proteger los portaaviones. Las habilidades de guerra antisubmarina y antisuperficie se habían atrofiado, ya que la estrategia naval se centró completamente en los grandes portaaviones.
Ahora la Marina de los Estados Unidos está preparando a sus tripulaciones para que una vez más se enfrenten a adversarios de capacidad similar en batallas de barco a barco. Los submarinos son el segundo mayor recurso naval de Estados Unidos después de los portaaviones, y sin embargo siguen siendo casi completamente olvidados por la mayoría del mundo, que es exactamente como les gusta. Actualmente, Estados Unidos tiene una flota de 68 submarinos y está reemplazando los submarinos de ataque rápido, clase Los Ángeles de la Guerra Fría, por los nuevos de la clase Virginia. La inversión en submarinos se ha estancado recientemente y los planes de adquisición están retrasados, pero Estados Unidos mantiene una ventaja significativa en combate submarino, a pesar de que China tiene una fuerza mayor de submarinos menos avanzados. El ámbito de los misiles hipersónicos ha recibido mucha atención desde que se anunció que Estados Unidos estaba rezagado respecto a Rusia y China en su desarrollo. Sin embargo, existe desinformación y confusión respecto a esta tecnología, lo que ha hecho que Rusia y China parezcan tener una ventaja significativa sobre Estados Unidos en este ámbito, cuando en realidad no es así. En primer lugar, cualquier misil balístico es hipersónico, y las pruebas recientes de China en las que un misil hipersónico voló alrededor del mundo no son muy impresionantes desde el punto de vista militar. Técnicamente hablando, esto simplemente no añade ninguna capacidad adicional que no existiera ya. La verdadera amenaza de los misiles hipersónicos proviene de los hipersónicos maniobrables. Estos son misiles que no solo pueden volar a velocidades hipersónicas, sino que también pueden maniobrar mientras lo hacen, lo que los hace increíblemente difíciles de contrarrestar. En este aspecto, las tres naciones todavía están luchando por desplegar misiles completamente operativos, pero Estados Unidos ha logrado grandes avances en pruebas recientes. Un área en la que Estados Unidos podría estar quedándose atrás es en el desarrollo de misiles aire-aire avanzados de largo alcance. Fotos recientes de aviones chinos muestran que China ha comenzado a desplegar misiles avanzados de alcance más allá del rango visual, mientras que Estados Unidos todavía está equipado en su mayoría con el AIM-120, un misil aire-aire extremadamente capaz y probado en combate que, sin embargo, solo es efectivo a distancias medias. Sin embargo, el programa F-3R del Pentágono tiene como objetivo mejorar las capacidades de los misiles aire-aire estadounidenses, no solo ampliando enormemente su alcance, sino también mejorando su eficiencia en un entorno de guerra electrónica. Una nueva generación de misiles estadounidenses contará con enlaces de datos bidireccionales, unidades de medición inercial mejoradas con GPS, una zona de no escape más amplia para aumentar la letalidad y una mayor capacidad de puntería fuera del eje a grandes ángulos. Esto permitirá a los pilotos disparar misiles sin que su avión esté apuntando directamente al enemigo, reduciendo así su vulnerabilidad. Sin embargo, el siguiente paso para los cazas estadounidenses es el AIM-260, que contará con capacidades de alcance más allá del rango visual y podrá igualar a los misiles rivales de mayor alcance, mientras incorpora las tecnologías probadas y confiables del AIM-120, pero la Tercera Guerra Mundial probablemente también implicará acciones contra Rusia en Europa, ya que es probable que China y Rusia cooperen en un escenario así. Sin embargo, esta será una alianza por conveniencia, no por elección, ya que las relaciones entre ambas naciones son difíciles en el mejor de los casos, y Rusia se siente cada vez más frustrada por su estatus de socio menor. Con la invasión rusa a Ucrania, el ejército ruso ha demostrado ser incompetente, corrupto e inepto para librar una guerra moderna del siglo XXI. A pesar de contar con un poder de fuego muy superior, la ofensiva rusa en Ucrania prácticamente se ha estancado. Y esto es con las fuerzas rusas enfrentándose a un enemigo que tiene solo una fracción de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En pocas palabras, la única amenaza real que Rusia puede aportar a un escenario de guerra global es su poder nuclear. Con la mayor parte del ejército estadounidense sin participar en operaciones en el Pacífico, Rusia sería contenida fácilmente por el poder de fuego terrestre actual de Estados Unidos, mientras que la OTAN carecería de activos aéreos críticos. Estas son brechas de capacidad que las fuerzas aéreas de la OTAN pueden llenar fácilmente. Hace 4 meses habríamos pasado 10 minutos adicionales explicándote cómo Estados Unidos se está preparando para contrarrestar a Rusia. Hoy, después de ver de lo que es capaz el ejército ruso, honestamente no tenemos que hacerlo. Aunque la victoria tendría un costo, lo más probable es que la OTAN obtuviera una victoria contundente sobre las Fuerzas Armadas rusas. La única amenaza real que Rusia representaría sería en las primeras semanas, mientras la mayor parte del poderío militar estadounidense es transportado a través del Atlántico y se prepara para la batalla. Esto deja a los países bálticos y a Polonia vulnerables, pero el despliegue de las fuerzas de respuesta rápida de la OTAN probablemente sería suficiente para frenar una ofensiva inicial rusa y limitar en gran medida sus avances hasta que los socios europeos de la OTAN puedan movilizar completamente sus propios ejércitos. La estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la agresión rusa en la próxima guerra mundial se basa, por lo tanto, en preparar a los socios europeos para que puedan defender mejor su propio continente y no dependan tanto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que el conflicto contra China consumirá la mayor parte del poderío
naval y aéreo de Estados Unidos. El Pacífico es donde se desarrollará la verdadera guerra, y después de sus sorprendentes pérdidas en Ucrania, es poco probable que Rusia quiera enfrentarse voluntariamente a la OTAN en una tercera guerra mundial de todos modos. Si vives en uno de estos países, prepárate para quedar destrozado, porque estos lugares van a quedar completamente arrasados en la Tercera Guerra Mundial. Cuando la gente piensa en la Tercera Guerra Mundial, se imagina un intercambio nuclear total, pero la verdad es que, con toda probabilidad, una Tercera Guerra Mundial se mantendría convencional, ya que ningún líder mundial tiene un deseo de muerte total para toda la humanidad. Eso no significa que una guerra convencional no vaya a ser absolutamente devastadora. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar la guerra en Ucrania, que ha devastado grandes extensiones del paisaje, convirtiéndolo en un escenario de película post-apocalíptica al estilo de Mad Max. Este tipo de destrucción es algo con lo que los observadores modernos no están familiarizados, en gran parte gracias a las armas de precisión empleadas por los ejércitos occidentales, que han reducido significativamente los daños colaterales. Si la guerra en Ucrania ha demostrado algo, es que Occidente gasta muchos recursos para limitar los daños colaterales, aunque eso no es puro altruismo. Las armas de precisión simplemente funcionan mejor. Pero ejércitos poco sofisticados como los de Ucrania y Rusia dependen de fuegos masivos para lograr sus objetivos. Recientemente, Ucrania ha estado recibiendo cada vez más armas de precisión, pero la mayor parte de su capacidad de fuego de largo alcance y de ataque a tierra sigue dependiendo de armamento no guiado. Rusia inicialmente tenía un mayor arsenal de armas de precisión, pero estas siempre fueron pocas desde el principio y cada vez son más escasas. Para empeorar las cosas, Rusia usa deliberadamente sus armas de precisión contra objetivos civiles, porque para Rusia, los crímenes de guerra son solo una parte de la guerra. Y esto no es simplemente que estemos difamando a Rusia, es literalmente la forma en que la nación ha luchado e intentado ganar conflictos en el pasado. Durante ambas guerras en Chechenia, Rusia arrasó por completo la pequeña república separatista, recurriendo a fuego masivo de artillería para destruir a los defensores atrincherados. Esto se debe a que el ejército ruso es fundamentalmente débil e incapaz del tipo de combate urbano en el que ejércitos como el de Estados Unidos demostraron un alto grado de competencia durante las guerras en Irak y Afganistán. Una mala estructura de fuerzas, entrenamiento deficiente o inexistente y una doctrina terrible se combinan para crear un ejército incapaz de ganar el combate urbano casa por casa de una guerra como la de Chechenia, a pesar de superar al enemigo en una proporción realmente abrumadora. La destrucción desenfrenada e indiscriminada de Rusia no solo compensa las deficiencias en la competencia básica de combate, también es parte de la estrategia de Rusia para ganar la guerra. Los civiles son un objetivo legítimo para las armas rusas porque los civiles muertos desmoralizan a los que aún siguen vivos. Mientras que Occidente hace un esfuerzo genuino por limitar las bajas civiles, Rusia está demasiado familiarizada con el efecto de terror y desmoralización que causa la masacre masiva de no combatientes en una población que resiste. Por eso Rusia atacó hospitales tanto en Chechenia como en Siria, y por eso eligió específicamente atacar un teatro en Ucrania que servía de refugio para familias, a pesar de que la palabra niños estaba escrita en ruso afuera. En el ataque, se estima que Rusia pudo haber matado hasta 600 personas, muchas de ellas niños. Sin embargo, este no es solo un caso de un piloto descontrolado como lo demostró la masacre de Bucha. La tortura y las matanzas masivas son simplemente la forma en que Rusia pelea, y los grupos alineados con Rusia como Wagner no son diferentes. En marzo de este año, el mundo escuchó el testimonio de un combatiente de Wagner que relató cómo disparó a niños de apenas 6 años por órdenes de exterminar a todos los civiles ucranianos que encontraran. Cuando se le preguntó al respecto, dijo que lo haría de nuevo si se lo ordenaran. Dado que Rusia va a ser un posible adversario en un escenario de Tercera Guerra Mundial, eso son muy malas noticias para cualquiera de sus vecinos, quienes pueden esperar exactamente el mismo trato. Rusia sería criminalmente estúpida si intentara iniciar una guerra contra la OTAN en el corto plazo. Pero los niveles criminales de estupidez nunca han sido realmente un impedimento para la toma de decisiones rusa. Sin embargo, un escenario más realista es uno donde una Rusia humillada se ve obligada a retirarse de Ucrania y lamerse las heridas. Al igual que la Alemania de Hitler durante los años previos a la guerra, Rusia podría esperar su momento y reconstruir su ejército, y hacerlo mucho más rápido de lo que lo hizo Alemania. Recuerda que, hasta la fecha, la OTAN le ha prohibido a Ucrania atacar directamente a Rusia, lo que significa que las redes de manufactura y logística rusas han quedado completamente intactas. Sería fácil burlarse y señalar el terrible desempeño del ejército ruso hoy en día, sin tomar en cuenta su potencial para ser una amenaza en el futuro. Después de todo, Occidente ha demostrado que tiene mejor equipo y mejor doctrina,
y las severas sanciones han afectado gravemente la capacidad de Rusia para fabricar armas modernas. Eso sería un peligroso menosprecio de la amenaza que Rusia aún podría representar para Occidente. La única lección que ambos bandos han aprendido de este conflicto es el ritmo absolutamente voraz a la que se consume el equipo de combate moderno durante una guerra entre dos potencias industriales. Sí, Occidente tiene equipos mucho mejores y más capaces, pero en una cantidad peligrosamente baja y que disminuye cada día. El Reino Unido tiene entre 700 y 1000 misiles Storm Shadow, y aunque ha sido muy reservado sobre cuántos envió a Ucrania, se estima que envió al menos el 10% de su inventario. El Storm Shadow también está en proceso de ser reemplazado por una variante más moderna y más cara, incluso mientras el presupuesto de defensa del Reino Unido apenas mantiene el ritmo de la inflación a pesar de los aumentos recientes. La historia es aún más aterradora cuando se trata de tanques. El arma que ambos bandos en la guerra de Ucrania no pueden conseguir en cantidad suficiente. Gran Bretaña tiene alrededor de 157 tanques Challenger 2, como lo confirmó un informe de defensa que mostró que había canibalizado una buena parte de su flota para obtener piezas de repuesto. Al igual que los misiles Storm Shadow, el Challenger está siendo modernizado, pero el Reino Unido espera que, debido al costo adicional, su flota total de tanques Challenger se mantenga igual o incluso podría reducirse. Sí, las armas de Occidente son mucho más capaces, pero cuando incluso un misil antitanque de gama media puede dejar fuera de servicio a un costoso tanque occidental, la cantidad de unidades de repente importa mucho. Así que, aunque Rusia quizá no despliegue T-14 pronto, realmente no lo necesita, porque incluso los T-72, solo por su gran cantidad, serían una fuerza a tener en cuenta para los ejércitos de la OTAN. Mientras que la OTAN actualmente está motivada para aumentar significativamente su preparación, la historia podría no ser la misma 1 o 2 años después de que Ucrania haya sido completamente liberada y Rusia haya sido empujada de regreso a sus propias fronteras. Históricamente, los europeos han estado ansiosos por aprovechar los dividendos de la paz y extremadamente reacios a invertir en su propia autodefensa. Esto pone a los miembros más vulnerables de la OTAN directamente en la línea de fuego. Y estamos hablando de ustedes, Letonia, Estonia y Lituania. Los países bálticos, históricamente, siempre han sido extremadamente vulnerables a la agresión rusa. Y antes de la guerra en Ucrania, muchos expertos militares estadounidenses temían que Putin pronto lanzara un ataque de hecho consumado contra uno de los estados bálticos. Al apoderarse y mantener unas cuantas pequeñas aldeas, la invasión de Putin desencadenaría una respuesta del artículo 5, pero ¿realmente la OTAN declararía una posible guerra nuclear por unas cuantas aldeas letonas? Hasta hace muy poco, las probabilidades favorecían que la respuesta fuera no, lo que probablemente fracturaría a la alianza al debilitarse la confianza en su artículo 5. Rusia ya no tiene esas ilusiones hoy en día, lo que significa que, en nuestra hipotética Tercera Guerra Mundial, dentro de 10 años, Rusia lanzaría enormes cantidades de tanques y vehículos blindados antiguos para enfrentarse a una fuerza de respuesta rápida de la OTAN de unos pocos miles de efectivos. Nunca ha sido realmente una propuesta realista que la OTAN pudiera defender con éxito a los países bálticos, especialmente porque tendrían que abrirse paso por Kaliningrado para llegar allí. Pero la incorporación de Finlandia a la alianza significa que es factible que la OTAN realmente pueda reunir suficiente poder de fuego para responder a una incursión en los países bálticos antes de que sean superados. El viejo plan de simplemente liberar a los países bálticos podría estar descartado ahora, pero depende de una cosa clave, que la OTAN despliegue una cantidad significativa de tropas dentro de la propia Finlandia. Esto es extremadamente improbable, dado que cuando la nación se unió a la alianza, Estados Unidos declaró que no había ni habría planes para reforzar significativamente la presencia de la OTAN dentro de Finlandia. Esto fue una medida para apaciguar a Rusia, y es poco probable que la postura de la OTAN sobre el asunto cambie, incluso si hubiera señales de un rearme significativo dentro de Rusia. A pesar de todas sus fortalezas, la OTAN tiene una falla crítica. Es un actor racional que intenta disuadir una amenaza completamente irracional. Rusia no está loca, pero sí actúa de manera irracional, y eso es intencional. Putin sabe que tiene influencia sobre la OTAN mientras actúe de manera irracional, obligando a la alianza internacional a actuar, entre comillas, responsablemente. Sin embargo, las respuestas responsables tienen muy poco valor disuasorio, como lo demuestra la completa falta de preparación ante una invasión rusa a Ucrania, incluso a pesar de que Estados Unidos dio la voz de alarma. Por lo tanto, es sumamente plausible que una guerra dentro de 10 años vuelva a encontrar a la OTAN con la guardia baja, poniendo a los países bálticos y Finlandia directamente en la mira de enormes cantidades de blindados y artillería rusa. Si tomamos a Ucrania como ejemplo, estas naciones experimentarían niveles catastróficos de destrucción. Incluso armada con armas de menor calidad, Rusia aún podría desplegar una cantidad aterradora de poder de fuego contra las defensas desprevenidas de la OTAN. A todos les gusta recordar la victoria absolutamente aplastante de Estados Unidos sobre Irak,
tanto en la tormenta del desierto como en la segunda invasión. Pero lo que todos olvidan es que Estados Unidos tuvo meses para prepararse para la acción. Una invasión rusa podría llegar casi sin previo aviso, y sin suficientes tropas para contrarrestar a las hordas rusas, no importa qué tan precisas o eficientes sean las armas occidentales. Los combates causarían una crisis de refugiados en los países bálticos, y probablemente incluso en Finlandia. Esto complicaría aún más la respuesta de la OTAN, ya que Rusia es muy buena en usar a los refugiados como arma. Lo hizo en Siria, inundando Europa de refugiados a propósito y canalizándolos hacia las zonas controladas por los rebeldes para sembrar confusión y caos. Como la vida humana vale tan poco, Rusia les daría a hordas de refugiados una sola opción: huir de los rusos que se acercan y que asesinan civiles a propósito. Mientras tanto, las fuerzas de la OTAN en inferioridad numérica tendrían dificultades para coordinar un esfuerzo de evacuación, además de su respuesta militar, lo que solo empeoraría las cosas para los defensores en el terreno. Inevitablemente, la caballería llegaría y Rusia no tendría ninguna posibilidad real contra una fuerza combinada de la OTAN, pero la destrucción que podría causar en las primeras etapas del conflicto sería realmente inmensa. Y eso es sin el uso de armas nucleares, que tendrían un efecto tan global que discutirlas en este video es prácticamente inútil. Cambiando de tema, el Pacífico es en realidad el lugar más probable donde podría comenzar la Tercera Guerra Mundial. Aunque Rusia es una amenaza significativa, es extremadamente improbable que, después de perder la guerra en Ucrania, pueda mantenerse políticamente cohesionada o incluso lo suficientemente motivada como para tomar represalias contra la OTAN esperando su momento. China, por otro lado, está preparada para la guerra hoy en día. Cuando pensamos en una guerra en el Pacífico, hay dos puntos críticos obvios: la zona desmilitarizada de Corea y Taiwán. De los dos, es mucho más probable que Taiwán sea el detonante del próximo conflicto global que una invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Aunque Corea del Norte suele fanfarronear, la verdad es que no son tontos ante la realidad que tienen frente a ellos. No solo se enfrentan al poderío militar de Estados Unidos, sino que Corea del Sur en sí misma está fuertemente militarizada y tiene un ejército sumamente capaz. Puede que no igualen a Corea del Norte en número, pero su ventaja tecnológica es lo suficientemente significativa como para compensarlo. Taiwán es el punto de conflicto más probable para una guerra, simplemente porque China nos ha advertido de este hecho. Para China, la reunificación con Taiwán no es solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia del Partido Comunista Chino, cuya legitimidad podría depender de reincorporar a la provincia separatista. El presidente Xi Jinping ha dejado claro que Taiwán se reunificará con el continente, incluso si tiene que usar la fuerza para lograrlo. Y el ejército chino lleva mucho tiempo preparándose para hacer precisamente eso. Con Taiwán defendido por Estados Unidos, que recientemente dejó de lado su ambigüedad sobre la defensa de la isla, China sabe que se enfrentará a la potencia militar más poderosa del mundo. Sin embargo, una estrategia para negar el acceso de Estados Unidos al Pacífico Sur es la jugada ganadora de China, y podría terminar funcionando. De cualquier manera, Taiwán va a ser completamente aplastado. China puede ser un actor más ético que Rusia cuando se trata de hacer la guerra, pero realmente no lo sabemos. La última guerra que la nación libró fue contra Vietnam en 1979, y esto solo fue por un conflicto breve. Sabemos que la nación parece haber invertido mucho más en armas de precisión que Rusia, y siempre está el hecho de que, técnicamente, los taiwaneses también son chinos, lo que uno esperaría que limitara los impulsos genocidas de los sectores más duros de China. Por otro lado, los rusos a menudo decían que los ucranianos eran sus hermanos, y eso no les impidió dispararles a niños en la calle. Sin embargo, la geografía suele ser cruel, y aunque es el mayor recurso de Taiwán, también va a garantizar que las bajas civiles sean monstruosas. Taiwán es una isla montañosa, y sus ciudades están extremadamente densamente pobladas. Esto lo convierte en una verdadera pesadilla para un invasor chino, que inevitablemente se verá obligado a depender de ataques terrestres a gran escala para lograr algún efecto contra los defensores atrincherados. Y una vez que comience la lucha, no habrá ningún lugar al que la población taiwanesa pueda huir. La misma fortaleza que hace que Taiwán sea tan difícil de conquistar juega en su contra cuando se trata de mover a los civiles a un lugar seguro. Incluso la poderosa Marina de los Estados Unidos probablemente tardará semanas, si no meses, en operar de manera segura cerca de las costas de Taiwán, obligando a los civiles taiwaneses a soportar los combates sin ser rescatados durante medio año o más. Es posible que China acepte abrir corredores humanitarios, permitiendo que los civiles taiwaneses huyan a Corea del Sur, Japón o incluso a Estados Unidos. Después de todo, es lo que más le conviene. Limitar las bajas civiles ayudará a la imagen pública de China a nivel internacional después de ser etiquetada como una invasora agresiva, y también facilita las operaciones de sus tropas. Sin embargo, Rusia pudo haber aprovechado los mismos beneficios, y aún así eligió abrir fuego contra evacuaciones civiles, usando la promesa de corredores humanitarios para canalizar a los civiles hacia una zona letal. Frente a pérdidas abrumadoras en una invasión de Taiwán, simplemente no se puede saber de qué sería capaz un ejército chino frustrado.
especialmente cuando no hay antecedentes que investigar. Pero Taiwán no es el único lugar que va a sufrir por una guerra en el Pacífico. Filipinas y Japón son ambos aliados fuertes de Estados Unidos y lugares desde donde se organizaría una respuesta aliada a una invasión de Taiwán. Esto los pone directamente en la mira de todo, desde ataques de misiles chinos de largo alcance hasta grupos de saboteadores de fuerzas especiales. La primera es la mayor amenaza, ya que China posee alrededor de 1.500 misiles de largo alcance que podría usar para atacar aeródromos e instalaciones militares en estos países. De hecho, Estados Unidos y sus aliados están apostando por ello. Inevitablemente, estos ataques causarán daños colaterales significativos, y a medida que avance la guerra, China podría arriesgarse para lograr la victoria. La principal preocupación de China en el Pacífico es Estados Unidos. Aunque los ejércitos de Japón y Corea del Sur son formidables, por sí solos no pueden igualar a las Fuerzas Armadas chinas. Y tanto Corea del Sur como Japón carecen de la capacidad para realmente amenazar a China en cualquier lugar que no sea justo frente a sus propias costas. Sin embargo, al trabajar en conjunto con Estados Unidos, ambas naciones de repente se convierten en una amenaza significativa. Pero la mayor amenaza proviene de los activos estadounidenses desplegados en su territorio. Si la guerra va mal, China podría apostar que si comienza a atacar a civiles filipinos, japoneses y surcoreanos, ellos retirarán su apoyo a Estados Unidos, quitándole el principal activo de Estados Unidos en la región: puertos y aeródromos aliados desde los cuales operar. Esto podría incentivar a China a atacar deliberadamente a poblaciones civiles, causando tanto daño colateral como sea posible, dejando en claro que China continuará con esta campaña de terror hasta que las fuerzas estadounidenses ya no estén presentes. Siguiendo el ejemplo de Rusia, China podría recurrir a crímenes de guerra como una estrategia para ganar la guerra. ¿Cuántos civiles muertos serían necesarios para que Filipinas se declare neutral y prohíba a Estados Unidos operar desde su territorio? Corea del Sur, en particular, podría sufrir significativamente en caso de guerra, porque China tiene un as bajo la manga en cualquier confrontación con Estados Unidos. Corea del Norte. Actualmente, alrededor de 50.000 soldados estadounidenses están estacionados en Corea del Sur para actuar como elemento disuasorio contra el norte. Aunque la República de Corea es una potencia militar muy capaz, Estados Unidos está obligado por tratado a defenderla, y existen reservas sobre cuán exitosa sería la fuerza militar de la ROK por sí sola contra el norte. El priorizar sus fuerzas aéreas y navales en los últimos años ha significado que el ejército ha recibido recortes significativos en presupuesto y personal, y ninguna cantidad de aviones o barcos podrá contener a una fuerza norcoreana de 1 millón de soldados, especialmente cuando Corea del Sur solo tiene 500.000 miembros en servicio activo, la mitad que el norte. China podría aprovechar un conflicto en la península de Corea para consumir los recursos estadounidenses y japoneses, y sería de su mayor interés hacer precisamente eso. Para el sur, esto sería devastador. Miles de piezas de artillería norcoreanas tienen a Seúl y sus suburbios a su alcance, haciendo de una de las ciudades más pobladas del mundo un blanco gigante. La destrucción sería realmente inmensa, con algunas estimaciones situando el bombardeo inicial en cientos de proyectiles por minuto, disminuyendo con el tiempo debido al intenso fuego de contrabatería surcoreano. Pero es probable que el norte utilice numerosos trucos para atacar deliberadamente a la población surcoreana y su infraestructura. El régimen de Kim ha dejado claro que los civiles serían objetivos válidos en caso de guerra, y una guerra en la península sin duda estaría precedida por numerosos actos de terrorismo químico, biológico y posiblemente incluso nuclear en el sur. Si has seguido nuestro canal, has visto las numerosas formas en que hemos dramatizado estos ataques en nuestros escenarios ficticios de la Guerra de Corea. Y estas dramatizaciones están basadas en amenazas reales previstas que el ejército de Estados Unidos espera del norte. Los actos de terrorismo nuclear serían una forma más segura para que el norte utilice su pequeño arsenal nuclear, con las defensas antimisiles balísticos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón completamente preparadas para interceptar un lanzamiento norcoreano. Sería mucho más eficiente contrabandear armas nucleares al sur y detonarlas directamente en sus objetivos. Estos objetivos probablemente serían los 5 puertos más importantes del sur: Busan, Incheon, Donghae, Masan y Gunsan. Cerrar estos puertos y contaminarlos con radiación paralizaría los intentos de Estados Unidos de enviar refuerzos rápidamente, obligándolo a crear instalaciones portuarias improvisadas en otros lugares. También detendría el comercio surcoreano, causando daños catastróficos a su economía y a su gente, que depende de las importaciones de alimentos del extranjero. Los alimentos y el petróleo son las mayores debilidades de Corea del Sur, ya que el país depende de la importación de ambos. Corea del Sur es una de las naciones con mayor inseguridad alimentaria en el mundo, con una de las tasas más bajas de autosuficiencia alimentaria entre los países desarrollados. En 2020, la tasa de autosuficiencia de granos de Corea del Sur fue de solo 19.3%. Las tasas de autosuficiencia de los alimentos más importantes eran tan bajas que el gobierno inició un plan especial en 2021 para abordar la crisis de seguridad alimentaria de la nación. Cerrar los principales puertos de Corea del Sur efectivamente dejaría a la población coreana sin alimentos,
y sin el petróleo que necesitan para impulsar su economía, creando una gran miseria e incluso hambruna. Con las instalaciones portuarias irradiadas, podría tomar semanas para que llegue la ayuda alimentaria internacional, y para entonces, decenas de miles podrían haber muerto ya solo por inanición. Y para lograr todo esto, todo lo que el norte tendría que hacer es contrabandear varios artefactos nucleares a bordo de barcos pesqueros y simplemente llevarlos al puerto. Después de esto, vendrían los ataques biológicos y químicos que el norte probablemente llevaría a cabo contra los civiles del sur. Esto incluiría bombardeos durante los propios combates, pero también ataques preventivos antes de que se declaren oficialmente las hostilidades. Las fuerzas especiales y espías norcoreanos podrían fácilmente introducir diversos agentes en el sur y dispersarlos entre los centros de tránsito más concurridos de Corea del Sur. El uso generalizado del tren hace que la población sea extremadamente susceptible a un ataque biológico, y varios ataques precisos, en las estaciones adecuadas, podrían llevar un agente biológico al corazón de las ciudades más grandes de la República de Corea. Desde ahí, los refugiados que huyen de los combates llevarían la enfermedad más al sur, provocando una segunda crisis. Ahora, ve a ver nuestra exitosa serie de ficción. Sobreviví 100 días de guerra nuclear o haz clic en este otro video en su lugar.